Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores. Yo me voy a referir al tratamiento dietoterápico de la tirosinemia tipo 1. Los objetivos de la charla: voy a dar los fundamentos del tratamiento nutricional, me voy a referir al manejo de la dieta a través de las distintas edades, voy a dar someramente las bases sobre la instrucción de la dieta, me voy a referir a las barreras para la adherencia y algunas estrategias para mejorar la adherencia a la dieta. Bueno, esto ya lo ha dado la doctora Bay, donde decimos que la tirosinemia tipo 1 es un desorden autosómico recesivo debido a la deficiencia de la enzima fumaril-acetoacetato hidrolasa, y la incidencia es de 1 en 100.000 nacidos vivos. También esto lo hemos visto y volvemos a repetir que con el uso del NTBC hay un aumento retrógrado de tirosina, y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta para instaurar el tratamiento dietoterápico. Los objetivos del tratamiento nutricional son disminuir los valores de tirosina plasmática entre 20 a 40 micromoles por decilitro a través de una dieta controlada en tirosina y fenilalanina. Vamos a asegurar un estado nutricional adecuado y también asegurar el crecimiento y el desarrollo normal. Tenemos que proveer la fenilalanina y tirosina suficiente para cubrir los requerimientos a través de la proteína natural. De esta manera vamos a proveer la suficiente fenilalanina, que es un aminoácido esencial, para que no haya ningún tipo de enfermedad por carencia de estos aminoácidos. Tenemos que asegurar también la adecuada provisión de un aporte de aminoácidos y calorías a través de fórmula libre de fenilalanina y tirosina para completar el aporte proteico. También tenemos presente el uso de alimentos aproteicos o bajos en proteínas, y es importantísimo cumplir con el adecuado valor calórico estimado para evitar el catabolismo endógeno. Y por supuesto no debemos perder de vista cubrir las recomendaciones de ingesta del resto de los nutrientes. Nos basamos para valorar las recomendaciones de fenilalanina y tirosina. Para establecerlas nos basamos en los protocolos de Ross, y ahí tenemos, digamos, los rangos de acuerdo a edad y sexo de requerimientos de fenilalanina y tirosina. Por supuesto que estos rangos son amplios, variados, y lo que vamos a hacer es ir adaptando y buscando la tolerancia individual en cada paciente. ¿Cómo vamos a cubrir el aporte proteico total necesario para estos pacientes? En los lactantes vamos a utilizar fórmula libre de fenilalanina y tirosina, más leche materna siempre que se tenga disponible, o fórmula de inicio para cubrir los requerimientos de fenilalanina y tirosina, ¿sí? Tenemos que tener muy en cuenta, a veces ha ocurrido ver pacientes, por ahí no exactamente en tirosinemias, pero que tienen una sospecha o un diagnóstico de un error congénito del metabolismo y solo reciben la fórmula libre de los aminoácidos que son los aminoácidos que están limitados. Entonces tenemos que recordar que siempre tenemos que hacer el aporte adecuado y suficiente para cubrir los requerimientos de los aminoácidos ofensores. En los niños y en los adolescentes también vamos a cubrir las necesidades de fenilalanina y tirosina con los alimentos, y vamos a utilizar también la fórmula libre de fenilalanina y tirosina. Tengan en cuenta que del total del requerimiento proteico estimado, entre un 70 a un 80% es cubierto por la fórmula libre de fenilalanina y tirosina. ¿Cómo vamos a ir realizando el cálculo del plan alimentario? En primer lugar, tenemos que establecer los requerimientos de tirosina y fenilalanina, de proteínas, de calorías, de acuerdo a edad y sexo.
y de acuerdo a la tabla de requerimientos. Vamos a cubrir los requerimientos de tirosina y fenilalanina con el aporte de pecho, de fórmula de inicio y alimentos, de acuerdo a la edad del paciente. O sea, vamos a hacer todos estos cálculos y vamos a completar el aporte proteico con el sustituto proteico libre de tirosina y fenilalanina. Y nos vamos a asegurar de dar el adecuado valor calórico, las calorías restantes, con alimentos libres de proteína. Bueno, en lactantes podemos hacerlo a través de leche humana siempre que sea posible. Vamos a colocar al pecho al bebé después de la toma del sustituto proteico y, en caso de no contar con leche humana, con fórmula de inicio. Cuando ya pasamos a la etapa de la alimentación complementaria, vamos a iniciar con papillas de vegetales y frutas, vamos a ir tratando de incorporar alimentos de diversas texturas, vamos a ajustar el volumen total a tomar cuando ya van incorporando mayor cantidad de comidas, o sea, vamos disminuyendo la cantidad de biberones y aumentando las comidas, o sea, vamos haciendo toda una adaptación de manera que se pueda completar todo el aporte en las distintas etapas de la vida. Vamos a incorporar alimentos aproteicos también para que vayan teniendo distintas texturas y que puedan ya familiarizarse con esos sabores. ¿Y qué vamos a tener en cuenta? Vamos a evitar todo tipo de alimentos con alto contenido en proteína natural o intacta. Vamos a hacer el aporte necesario de fenilalanina y tirosina, como les decía, a través de cereales, frutas, verduras, de la lista que le vamos a entregar de los alimentos permitidos. Vamos a tener la cantidad de fenilalanina y tirosina calculada en miligramos. Vamos a hacer uso también e indicación de alimentos aproteicos y, por supuesto, el uso de la fórmula metabólica o sustituto proteico. Respecto a la instrucción de la dieta, es algo que lo tenemos que hacer con mucha paciencia, mucha dedicación y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos que tener muchas consideraciones al empezar la instrucción de la dieta. Tenemos que ir captando la comprensión por parte de la familia, tenemos que ir valorando, digamos, su capacidad de comprensión. También tenemos que pensar cuando iniciamos la instrucción, por ahí los pacientes han tenido el reciente diagnóstico, entonces hay una gran conmoción respecto a la noticia recibida, entonces eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué capacidad tiene la familia para estarnos entendiendo lo que le estamos diciendo, ¿no? Eso es muy importante, irlo teniendo en cuenta y valorándolo, porque a veces no pensar que uno va a recitar un speech y le va a decir, bueno, le das esto, le das esa, sin tener en cuenta el feedback que está recibiendo de aquellos que están siendo instruidos, que son los padres. ¿Sí? Vamos a entregar un listado de alimentos con el contenido de ambos aminoácidos, le vamos a enseñar a pesar los alimentos, nosotros damos las listas donde tenemos los miligramos de fenilalanina y tirosina de los alimentos que están permitidos, y le damos distribución, ejemplos de menúes para saber cómo armar la dieta diaria, ¿sí? Esto, bueno, ya en caso de los chicos cuando están comiendo, ¿no? Al principio, cuando es con fórmula, todo se hace mucho más sencillo. Pero bueno, son todas, digamos, alternativas que las tenemos que ir teniendo muy en cuenta y valorando. Enseñamos el uso de la balanza, de hacer los cálculos necesarios para poder concretar la dieta y para poder llevarla a la práctica. Les enseñamos a llevar registros escritos que son muy importantes porque van a permitir que diariamente los familiares tengan la posibilidad de ir contando el aporte de fenilalanina y tirosina que va recibiendo diariamente el niño. Y también, por supuesto, son muy importantes para valorarlos en el momento de correlacionarlos con el resultado de los laboratorios, ¿sí?
si tenemos registros los días previos a la extracción de sangre, vamos a poder correlacionar el resultado de laboratorio con la ingesta recibida, o por lo menos estimada. Por supuesto que nada de esto es absolutamente matemático y perfecto, uno tiende a hacerlo eso, pero obviamente tiene muchísima variación, pero tratamos de hacerlo lo más certero posible. Bueno, esta es una simple lista donde tenemos la restricción de fenilalanina y tirosina, hablamos de una selección de alimentos muy general. Muchas veces con esto empezamos una instrucción diciéndole los alimentos que tenemos que excluir de la dieta, ¿sí? Como para hacer una introducción a la dieta. Entonces tenemos todo el listado de alimentos con alto contenido en proteína, por lo tanto van a estar excluidos de la alimentación de estos niños. Después alimentos que, por más que tengan un contenido en proteínas menor, van a estar limitados y van a necesitar ser pesados y medidos para ponderar el contenido de fenilalanina y tirosina. Y por último, alimentos que son libres de proteínas, tanto alimentos naturales como los alimentos aproteicos comerciales, ¿sí? Estos alimentos aproteicos, bueno, nos ofrecen algunas ventajas, como son que aportan saciedad y calorías. Volvemos a remarcar la importancia de evitar el catabolismo endógeno. Están preparados a base de féculas o almidones y, bueno, hay variedad de productos que hacen que la gama de elementos que tengamos sea amplia y nos puedan dar una alimentación un poco más variada, ¿sí? Lo que nos sirve también es para evitar transgresiones, es una ayuda para al contar con estos alimentos, por ahí no tentarse con otros alimentos que tienen mayor contenido en fenilalanina y tirosina o en proteínas y pueden hacer que eso derive en un exceso de ingesta de proteínas. El otro pilar fundamental de la dieta para tirosinemia son los sustitutos proteicos, ¿sí? Las fórmulas especiales libres de fenilalanina y tirosina. Hay distintas marcas y distintas presentaciones y vamos a seleccionar aquellas que convengan y estén adecuadas a la edad, a la necesidad de nutrientes, el sabor. Todos sabemos que la industria se esmera en mejorarlo, pero bueno, al ser aminoácidos libres tienen un sabor muy marcado, pero bueno, siempre hay algunos que están saborizados, digamos, ir viendo las distintas gamas de productos para tratar de seleccionar en forma individualizada cuál es el que más conviene indicar, ¿sí? Bueno, en general tiene un alto costo y también a veces uno se ve limitado, es el que tiene y bueno, se tiene que acostumbrar a tomarlo, como decimos habitualmente. Esto siempre lo marcamos mucho, la doctora Chiesa hoy hablaba, ¿no?, de cómo uno por ahí es un poco muy estricto en todo este tipo de cosas, pero sabemos la importancia que tiene hacer el cumplimiento adecuado y cumplir, digamos, recordemos que esta fórmula le va a aportar el 80%, entre el 70 y el 80% del requerimiento proteico. Entonces, si no lo consume, estamos verdaderamente en problemas. Por lo tanto, ya desde el primer momento decimos la ingesta de la fórmula, que el niño reciba la fórmula, no es algo negociable, no es algo que podemos transar, podemos decir, no, mirá, hoy no, mañana sí. No, esto es algo que sí o sí lo tiene que recibir. Que se pongan firme en eso, pero con una actitud positiva. Nos pasa mucho que dice, ay, pero yo lo probé, eso es asqueroso. Digo, bueno, pero no es el punto del sabor y digamos, muchas veces nos encontramos, yo digamos, siempre les pregunto, le digo, bueno, ¿y vos por ahí, otro de tus chicos, probabas la leche que tomaba a lo mejor cuando era bebé, si le daba, sí, le daba leche en mamadera, ¿y la probaste alguna vez? Sí, era horrible. Digo, bueno, los chicos se acostumbran a tomarlo, verdaderamente se acostumbran a tomarlo, tenemos que estar convencidos nosotros para transmitírselo a los padres y los padres para transmitírselo a los chicos, ¿sí?
establecer una rutina, que haya horarios fijos, digamos, como para recibir la fórmula, y estar atentos y supervisar que el consumo sea el adecuado. A veces los chicos ya van siendo más grandes, se lo preparan ellos, y hay que tener muy en cuenta que realmente la reciban y en la cantidad indicada. Bueno, esto repasando un poquito, las fórmulas especiales o sustitutos proteicos, bueno, es imperioso el contar con ellos, forman parte primordial del tratamiento dietético, se usan de por vida, de los alimentos aproteicos ya hablé antes. Entonces, ¿cómo evaluamos? ¿Cómo hacemos la evaluación dietética? Los pacientes, las madres llevan el registro dietético, lo evaluamos, lo vemos, lo interpretamos, lo vamos completando con las mismas madres porque a veces están un poco incompletos o con subregistros, entonces a través del interrogatorio podemos ir desmenuzando mejor eso. Estimamos la ingesta de fenilalanina y tirosina y hacemos un chequeo de que estén verdaderamente recibiendo el sustituto en adecuada cantidad. Y lo que hacemos, digamos, es correlacionar, como decíamos antes, la ingesta de fenilalanina y tirosina con los parámetros bioquímicos. Y vemos, digamos, de acuerdo a los parámetros bioquímicos que hemos obtenido, si está elevado, hacemos alguna reducción y si no, continuamos con el mismo plan. Si el valor de tirosina dio alto, tenemos que estar atentos a ver si hay un error en la pesada, un error en los tamaños de porciones, evaluar las posibles transgresiones que puedan tener los niños. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta la familia ampliada, que a veces hay una tía, una madre, una abuela, alguien que está ahí consintiendo al niño de una manera malentendida y por ahí le está proporcionando alimentos que no corresponden, tener en cuenta las intercurrencias, porque causan un estado catabólico, y ver si hay mala adherencia. O sea, todas estas cosas son factores que pueden darnos el valor de tirosina elevado. Finalmente, voy a hablar muy someramente porque ya se me está acabando el tiempo y acá la doctora Bay me está mirando muy fijamente. Digamos, puede haber no aceptación de la enfermedad, entonces eso a veces van teniendo etapas de no estar cumpliendo, de no adherir debidamente a la dieta. Está todo el tema, como les decía recién, de la problemática de la familia ampliada. Es una dieta complicada, que necesita planificación, que es muy diferente por ahí al que come el resto de la familia, por más que uno inculca que hagan preparaciones similares dentro de lo posible, pero bueno, requiere planificación, requiere contar, requiere llevar registros, y eso a veces hace que se cansen, que tengan momentos de fluctuaciones realmente de cumplimiento. Tenemos que tener en cuenta también el ámbito escolar, el miedo a ser diferente. Vemos muchísimo en nuestros pacientes en general con errores congénitos que ocultan mucho su condición a sus pares. Tenemos que también sopesar los aspectos psicológicos de la enfermedad, ¿no? Pasan por las distintas etapas. Pueden tener una tendencia a la dieta monótona y a veces, al no contar con alimentos proteicos, también puede ser un factor de mala adherencia. Esto especialmente se ve muy marcado en la etapa preadolescente y adolescente, como hablaba la doctora Chiesa más temprano. Eso también tenemos que fomentar el autocuidado, tratar de hacer que verdaderamente los chicos no rechacen el tratamiento y fomentar que tengan sus cuidados, que hagan el tratamiento por el bien de ellos. Y aparte de las consultas en el ámbito del consultorio, uno tiene una cierta llegada y una cierta, tiene muchas limitaciones. Pero bueno, ya hace ¿cuántos años, Silvana? En el 2010 iniciamos el taller de educación alimentaria para pacientes con errores congénitos del metabolismo, y en ese ambiente y en ese ámbito, que es verdaderamente muy
muy gratificante para los pacientes. Hacemos charlas educativas en otro ambiente que no sea el consultorio, eso les da mucha libertad y podemos hacer juegos y demás actividades. Y también, por supuesto, los talleres de cocina, donde se enseñan distintas preparaciones para que puedan salir de esa dieta monótona que a veces se van metiendo sin quererlo, se quieren asegurar de que el niño coma, ay, yo voy a lo seguro, sé que esto lo come, y como que se van achicando en sus posibilidades de preparaciones. Y verdaderamente esto, además de todo lo que nosotros le podemos brindar, como digamos, recetas y cocinan los padres, cocinan los niños, vienen con la familia ampliada, abuelas, hermanos, y luego el plus que tiene esto, que se interrelacionan entre ellos, entre las propias familias, lo cual verdaderamente es algo muy, muy gratificante, y lo vemos reflejado. Enseguida están haciendo sus grupos de WhatsApp y demás, y esto es una buena estrategia, digamos, como para mejorar la adherencia. Y muchas gracias.